Mi nuera se llevó todo de mi casa la semana después del funeral de mi hijo. La vi desde la ventana de la cocina cargar cajas en su coche y no dije ni una palabra. Pero 3 días después, cuando volvió a por lo último, yo había preparado café. Puse 2 tazas en la mesa, incluida su taza buena, la que siempre usaba. Cuando entró y vio la mesa, sonrió. Al fin entras en razón, viejo, dijo, mientras estiraba la mano hacia la taza. Fue entonces cuando se abrió la puerta principal. Ella se giró, y la sonrisa se le borró tan rápido que fue como si nunca hubiera estado allí. Pero me estoy adelantando. Me llamo Gerald Hull. Todos me llaman Jerry. Tengo 67 años. Soy electricista jubilado, nacido y criado en Knoxville, Tennessee. Pasé 38 años pasando cables por paredes, bajo suelos y por techos en los que la gente ni siquiera piensa. Sé cómo se conectan las cosas. Sé qué pasa cuando cortas el cable equivocado. Mi esposa, Carol, murió hace 4 años. Cáncer de ovario, 14 meses desde el diagnóstico hasta el final. Tenía 61 años. Era de esas mujeres que recordaban todos los cumpleaños de la familia extendida, que guardaba una llave de repuesto de la casa del vecino por si se quedaban fuera, que hacía bizcocho desde cero cada Pascua sin consultar una receta, porque la tenía en las manos, no en la cabeza. Cuando murió, la casa quedó en silencio de una forma a la que todavía no me he acostumbrado. Tuvimos un solo hijo, Preston, que tenía 38 años cuando falleció. Un infarto, que el médico dijo después que estaba relacionado con una condición que tenía desde nacimiento y que ninguno de nosotros conocía. Murió un miércoles por la mañana de febrero, sentado en su escritorio del trabajo. Su asistente lo encontró. Recibí la llamada a las 10:14 de la mañana. Sé la hora exacta porque estaba mirando el reloj del microondas cuando sonó el teléfono. Y algo dentro de mí lo supo antes incluso de contestar. Preston llevaba 6 años casado con su esposa, Jade. No tenían hijos. Lo habían estado intentando. Y ese era otro duelo dentro del duelo. Uno silencioso, del que nadie hablaba mucho. Jade tenía 34 años. Era lista, organizada, de esas mujeres que tienen una agenda y de verdad la usan. Nunca me cayó mal. Es importante decirlo. Durante los primeros 3 años, de hecho, la admiré. Mantenía a Preston al día, mantenía la casa en orden, recordaba cosas que él habría olvidado. Pero hubo momentos, pequeños, de esos que justificas porque quieres creer en el matrimonio de tu hijo. La Navidad de hacía 2 años, cuando la oí decirle a Preston que visitarme era agotador y que no entendía por qué no podíamos simplemente hacer una llamada. La forma en que respondía a las preguntas que yo le hacía directamente a Preston, metiéndose antes de que él tuviera oportunidad de contestar. La vez que fui a ayudar a Preston a arreglar el canalón, y ella se quedó en la puerta todo el tiempo, sin ofrecer agua, sin salir, solo mirando. Cuando le pregunté a Preston más tarde, me dijo que simplemente tenía dolor de cabeza. Lo dejé pasar. Después de que Preston muriera, me dije que el duelo le hace cosas a la gente, que cualquier aspereza que hubiera notado en Jade se volvería más afilada porque había perdido a su marido. Le di espacio. Le llevé comida a su casa todos los domingos durante 2 meses. Me ofrecí a encargarme de cualquier papeleo que hiciera falta. Estuve allí. Lo que no tuve en cuenta fue lo que pasaría cuando se diera cuenta de que Preston me había dejado la casa a mí. La casa era mía. Técnicamente, siempre lo había sido. La había comprado en 2019, durante una etapa en la que Preston y Jade estaban ahorrando y necesitaban un lugar estable donde asentarse. La puse a mi nombre. Teníamos un acuerdo informal. Ellos vivían allí y se encargaban de los suministros. No les cobraba alquiler, era algo de familia, algo entre padre e hijo. Cuando Preston murió, supuse que Jade querría encontrar su propio lugar con el tiempo. No le puse ningún plazo. Le dije que podía quedarse todo el tiempo que necesitara. Lo decía en serio. Lo que no sabía era que, mientras yo le llevaba cenas los domingos, ella había consultado a un abogado para ver si podía reclamar la casa.
Me enteré como uno se entera de las cosas que nunca estaba destinado a saber. Su prima Brenda, a quien siempre había apreciado, me llamó una tarde. Jerry, me dijo, probablemente me voy a meter en un lío por esto, pero tienes que saber lo que está pasando. Me contó que Jade había estado hablando con un abogado inmobiliario, que Jade le había dicho a la gente, amigos en común de ella y Preston, que yo le había prometido verbalmente a Preston que la casa sería para él y que, con Preston muerto, debía pasar a ella. Que estaba construyendo un caso, reuniendo a personas que pudieran apoyar su versión de los hechos. Me quedé con el teléfono en la mano durante mucho tiempo después de que Brenda colgara. Quiero ser honesto sobre lo que sentí. No fue rabia, no al principio. Fue algo más parecido a sentir el duelo otra vez. Porque la persona que estaba haciendo eso llevaba 6 años en mi vida, había comido en mi mesa, me había llamado Jerry, había llorado en mi hombro en el funeral de Preston, y ahora intentaba quedarse con lo último que me quedaba de mi hijo. Esa noche no llamé a un abogado. No volví a llamar a Brenda. Salí al garaje, me senté en mi viejo banco de trabajo y pensé en lo que Preston habría dicho. Me habría dicho que no hiciera nada precipitado. Él era cuidadoso de esa manera. Medido. Solía decirme, papá, no tienes que ganar la discusión en voz alta. Solo tienes que tener razón. Pensé en cómo se veía tener razón en esta situación. La casa era mía. Tenía documentación. La escritura estaba a mi nombre, nunca se había transferido. Cualquier conversación verbal sobre que Preston algún día sería dueño de ella era exactamente eso. Verbal, informal, de esas cosas que pasan entre un padre y su hijo tomando café, no algo que constituyera una promesa legal. Pero también sabía que arrastrar a Jade a una disputa por la propiedad sería feo, que pondría a la gente en medio, que se convertiría en aquello por lo que se recordaría la muerte de Preston, al menos para algunas personas. Así que hice algo que ella no esperaba. Llamé a mi abogado, un hombre llamado Dwight, al que había recurrido durante 30 años y en quien confiaba por completo. Le expliqué la situación. Confirmó lo que yo ya sabía. La propiedad era mía sin ninguna duda, y cualquier reclamación que ella intentara hacer fracasaría. Pero también dijo, Jerry, si está hablando con gente y construyendo una versión, necesitas documentarlo todo, qué dijo, cuándo lo dijo y a quién se lo dijo. Empecé en silencio. Volví a llamar a Brenda y le pregunté con delicadeza si estaría dispuesta a poner por escrito lo que me había contado. Aceptó. Contacté con otras 2 personas con las que Jade había hablado, con cuidado y sin presionarlas. Una de ellas no quiso hablar. La otra, un hombre llamado Calvin, que conocía a Preston desde la universidad, dijo que se había sentido incómodo con lo que Jade le había contado y que estaba dispuesto a decirlo si llegaba el momento. Pasaron 3 semanas. Jade no me contactó. Ese silencio me dijo que no estaba segura de cuánto sabía yo. Entonces llamó. Quería venir a recoger algunas cosas de Preston. Objetos personales, dijo. El reloj de su abuela. Una caja de fotografías, algunos libros. Le dije, por supuesto. Ven el jueves por la mañana. No le dije lo que había estado haciendo. No enseñé mis cartas en absoluto. Solo dije, tendré café preparado. El miércoles por la noche, Dwight vino a casa. Repasamos todo. Trajo a una colega suya, una mujer llamada Patricia, especializada en casos de propiedades familiares. Tenía la escritura. Tenía el historial de la hipoteca. Tenía el contrato original de compra de 2019. Tenía documentación que demostraba que yo había seguido pagando los impuestos de la propiedad cada año sin interrupción. Tenía correos electrónicos impresos entre Preston y yo de ese mismo año, en los que hablábamos por escrito del acuerdo informal, donde yo había usado la frase, «Te estoy dejando quedarte allí». Y Preston había respondido, «Te lo agradezco, papá. Nos pondremos de pie y ya veremos qué hacemos más adelante». Nadie había usado jamás la palabra transferir. Nadie había usado jamás la palabra tuya. Dwight miró los correos y dijo, «Jerry, este caso no va a ninguna parte para ella,
pero asegurémonos de que no tenga que ir a ninguna parte en absoluto. El jueves por la mañana me desperté a las 5. No habría podido dormir más aunque lo hubiera intentado. Preparé una cafetera, del café bueno que Carol solía pedir a una pequeña tostadora de Asheville y que yo todavía encargo cada mes, por costumbre, por lealtad o por ambas cosas. Puse 2 tazas, un platito de galletas de mantequilla sobre la mesa, de esas que vienen en lata, las sencillas. Me puse mi buena camisa de franela, la verde oscura que Preston solía tomar prestada sin pedir permiso cuando estaba en el instituto. La que encontraba en su habitación 2 semanas después y hacía como si no me hubiera dado cuenta. Me la puse esa mañana sin ninguna razón que pudiera explicarle a nadie, y por todas las razones que yo entendía perfectamente. A las 9 oí llegar el coche de Dwight, luego el de Patricia. Los dejé entrar por la puerta lateral. Se sentaron en el salón, fuera de la línea de visión desde la cocina, con sus maletines y su documentación. A las 9:30, el coche de Jade entró en la entrada. Miré por la ventana. Se quedó sentada en el coche un momento antes de salir. Miró el teléfono, se arregló el pelo. Llevaba una americana, y eso me llamó la atención. No la ropa informal que te pondrías para recoger algunos objetos sentimentales. Una americana. También llevaba su propia carpeta bajo el brazo. Llamó a la puerta y abrí. Sonrió. Una sonrisa ensayada. «Pasa», le dije. «El café está listo». Caminó hasta la cocina, vio las tazas, las galletas de mantequilla, la mesa puesta con tanto cuidado. Algo le cruzó el rostro. No sabría decir exactamente qué fue. Tal vez alivio. Tal vez pensó que esa era la versión de mí que podía manejar. El anciano blando que lleva cenas los domingos y no hace preguntas. Dejó su carpeta sobre la mesa. «Jerry», dijo, sentándose. «Me alegra que podamos hablar. Creo que hay algunas cosas que deberíamos resolver por el bien de Preston». Lo dijo por el bien de Preston. Lo dijo por el bien de Preston. Mantuve el rostro neutral. «Creo que tienes razón», dije. Le serví café y me senté frente a ella. Abrió la carpeta. Dentro había una carta de su abogado, una notificación formal en la que afirmaba que ella creía tener derecho a reclamar la propiedad basándose en un acuerdo verbal entre Preston y yo, presenciado, según ella, por otras personas. La dejé terminar de explicarse. Asentí cuando parecía apropiado asentir. Mantuve las manos alrededor de mi taza de café. Cuando terminó, dije, «¿Puedo enseñarte algo?» Ella dijo, «Sí, claro». Me levanté, caminé hasta la entrada del salón y dije, «Dwight, Patricia, ¿podríais venir?» El sonido que hizo Jade cuando los vio no es algo que pueda describir del todo. No fue exactamente un jadeo. Fue más silencioso que eso, como si algo se hubiera quedado sin aire. Dwight llevaba la escritura. Patricia llevaba los correos electrónicos. Se sentaron y, durante los siguientes 30 minutos, en mi cocina, con el café de Asheville enfriándose en nuestras tazas y las galletas de mantequilla intactas en el plato, Dwight expuso documento por documento exactamente por qué la propiedad era mía, por qué siempre había sido mía, y por qué cualquier desafío legal que intentara emprender iba a fracasar. Le costaría una cantidad importante de dinero y se convertiría en un asunto de registro público. Patricia habló al final. Miró a Jade y dijo con calma, sin crueldad, «Entiendo que este es un momento doloroso, pero quiero asegurarme de que tengas información precisa antes de tomar cualquier medida que no pueda deshacerse». La carpeta de Jade quedó abierta sobre la mesa. La carta de su abogado dentro. No volvió a recogerla. Me miró por primera vez desde que había entrado. Me miró como si yo estuviera realmente allí. No como si fuera un obstáculo, un recurso o un duelo que ella necesitaba manejar, sino como si fuera una persona. «¿Por qué no me lo dijiste sin más?», dijo. Su voz era pequeña. Pensé en eso un momento. «¿Por qué no me preguntaste a mí?», dije. «Se lo preguntaste a tu abogado». No tuvo nada que decir a eso. Nos quedamos allí sentados un rato, en silencio.
Entonces dije algo que no había planeado decir. Yo también lo echo de menos. Ella apretó los labios, se le humedecieron los ojos, y creí esa parte de ella, la parte que había venido a cenas familiares, que se había quedado de pie junto a su tumba y que había llorado en mi hombro. Creí que esa parte era real. Creo que el duelo y la codicia pueden vivir en la misma persona. No creo que ella fuera completamente una sola cosa, pero también sabía que yo no podía ser quien cargara con el peso de lo que había intentado hacer. Después de que Dwight y Patricia se marcharan, Jade recogió las cosas de Preston. El reloj de su abuela en su caja de terciopelo. Las fotografías, todas. No había apartado ninguna para mí, algo en lo que debería haber pensado con más cuidado. Sus libros. Los metió en la bolsa que había traído, los llevó hasta su coche y yo le sostuve la puerta. Junto al coche, se detuvo y se giró. De verdad lo amaba, dijo. Lo sé, respondí. Entró en el coche y se marchó. Me quedé en el porche, en el aire de noviembre, durante un rato, con suficiente frío como para que se viera mi aliento. El roble del jardín delantero aún conservaba unas cuantas hojas, naranjas, marrones y testarudas. Preston solía trepar a ese árbol cuando tenía 7 años. Una vez se cayó de él y me quitó 10 años de vida del susto, y se echó a reír antes incluso de que pudiera comprobar si se había hecho daño. Entré en casa, tiré el café frío por el desagüe y lavé las 2 tazas. No hubo audiencia, no hubo fecha en el juzgado. Dwight envió una respuesta formal al abogado de Jade, exponiendo la documentación, y aquello terminó ahí. Al parecer, su abogado había sido claro con ella sobre sus posibilidades. Todo se vino abajo en silencio, como la mayoría de las cosas cuando se les pone luz encima. Las semanas siguientes fueron extrañas, no triunfales. Quiero ser honesto con eso. Había protegido lo que era mío, lo que en cierto modo era el legado de Preston, el lugar donde había vivido y donde había dejado una parte de sí mismo que importaba. Pero también me había sentado frente a la viuda de mi hijo y había visto cómo algo se rompía. Y eso también importaba. Calvin, el amigo de la universidad que había estado dispuesto a hablar, me llamó para saber cómo estaba. Terminamos hablando durante 1 hora sobre Preston. Cosas que Calvin recordaba y que yo nunca había escuchado. Un viaje por carretera que hicieron en 3er año de universidad. La forma en que Preston citaba películas antiguas cuando no sabía qué más decir. Me reí con algunas de esas cosas. No me había reído así en mucho tiempo. Mi vecina de enfrente, una maestra jubilada llamada Dorothy, que lleva viviendo allí más tiempo que yo, me trajo una cazuela aquella semana. Dijo que había notado que las cosas parecían pesadas. No hizo preguntas. Solo dejó la cazuela y una nota que decía: «No estás tan solo como el silencio te hace sentir». Puse la nota en el frigorífico. Empecé a ir a un grupo de duelo en la iglesia los miércoles por la tarde. No porque nadie me presionara, sino porque llevaba demasiado tiempo sentado a solas con demasiado peso, y podía sentir que empezaba a endurecerse dentro de mí. El grupo estaba formado sobre todo por mujeres, mayores que yo, salvo por un hombre de más o menos mi edad llamado Howard, que había perdido a su hijo por una sobredosis. Howard y yo empezamos a ir a desayunar después de las sesiones de los miércoles. Él no intentaba arreglar nada. Yo tampoco. Simplemente hablábamos. La casa, me quedé en ella. En primavera pinté la puerta principal de rojo oscuro. Carol siempre había querido una puerta roja. Yo le había dicho que era demasiado, lo cual era ridículo. Es una puerta. La pinté de rojo, y cada mañana, cuando salgo a recoger el periódico, la veo. Y la siento riéndose de mí por haber esperado tanto. La vieja habitación de Preston la convertí en un espacio de trabajo de verdad. Banco de trabajo. Panel perforado para las herramientas. Buena iluminación. Llevaba años queriendo hacerlo. Hay una foto de Preston en la repisa sobre el banco, con 9 años, con los dientes separados, sosteniendo una linterna mientras yo cambiaba un enchufe en la antigua cocina, completamente serio con su tarea de mantener la luz firme. Era bueno en eso, en mantenerse firme.
No sé qué está haciendo Jade ahora. Escuché por Brenda que se mudó a Charlotte y consiguió un nuevo trabajo. Espero que esté bien. Lo digo sin reservas, lo cual me sorprende un poco, pero es verdad. Lo que he aprendido a los 67 años, después de perder a Carol, perder a Preston y sentarme frente a esa mesa de cocina con una mujer que intentó quedarse con el último pedazo de mi hijo que me quedaba, es esto. El silencio no es lo mismo que la debilidad. Estuve callado durante semanas mientras ella pensaba que no estaba prestando atención. Pero estaba haciendo el trabajo. Estaba construyendo algo sólido, de la forma en que se construye cualquier cosa que necesita durar. Con cuidado, sin prisa, asegurándome de que cada conexión estuviera firme antes de volver a encender la corriente. Preston solía decir, «Papá, no tienes que ganar la discusión en voz alta. Solo tienes que tener razón». Yo tenía razón, y lo hice en silencio. Y cuando llegó el momento, estaba preparado. El café estaba caliente. La documentación estaba en orden. Las personas que necesitaba estaban en la habitación de al lado. Y la puerta, aquella puerta principal por la que ella salió y por la que nunca volvió a entrar, la pinté de rojo. Si has estado ahí, si alguien ha intentado usar tu dolor en tu contra, si ha intentado quitarte algo mientras tú todavía estabas tratando de respirar, quiero que sepas esto. Tienes derecho a protegerte. Tienes derecho a guardar silencio mientras te preparas. Y tienes derecho a sentarte en la cabecera de tu propia mesa. No entregues lo que nunca les perteneció. Y suscríbete si estas historias significan algo para ti, porque hay más. Y no todas terminan de forma tan limpia. Pero todas son reales. He tenido mucho tiempo para sentarme con lo que pasó. Más tiempo del que esperaba, sinceramente. La casa está tranquila ahora de una manera que antes me molestaba y que ya no me molesta tanto. Me siento por las mañanas en la mesa de la cocina con mi café de esa misma tostadora de Ashval. Y pienso en las decisiones, no de forma dramática. Solo como uno piensa en las cosas cuando tiene suficientes años detrás para ver cómo se conectan. Lo que hizo Jade no fue pura maldad. He hecho las paces con eso. Por incómodo que resulte decirlo, estaba de duelo y tenía miedo. Y en algún punto de ese miedo, tomó la decisión de alcanzar algo que no era suyo. Lo que pasa con ese tipo de decisión es que nunca se queda pequeña. Una conversación con un abogado se convierte en una estrategia. Una estrategia se convierte en una versión que empiezas a contarle a la gente. Una versión se convierte en algo que tienes que defender. Ella construyó algo y luego tuvo que vivir dentro de ello. Y yo vi cómo se derrumbaba en mi cocina, sobre una taza de café que se enfrió antes de que ninguno de los dos volviera a tocarla. Esa es la parte de la que la gente no habla lo suficiente. El coste de tomar lo que no es tuyo no es solo legal. Es interno. Lo llevas encima. Tienes que mantener la historia coherente. Tienes que seguir creyendo en tu propia versión. Y cuanto más tiempo haces eso, más lejos te alejas de lo que realmente era verdad sobre ti antes de empezar. Estuve callado durante semanas mientras ella pensaba que no estaba prestando atención. Y quiero dejar claro que era ese silencio, porque he pensado mucho en ello. No era debilidad. No era que me estuvieran pisoteando. Era yo haciendo el trabajo que debía hacerse antes de que llegara el momento. Pasar cables durante 38 años me enseñó que no se activa el interruptor hasta saber que cada conexión está firme. No se apresura la parte que tiene que sostenerlo todo. Preston solía decir que no necesitaba ganar las discusiones en voz alta. Tenía razón en eso. Y resulta que me enseñó algo útil sin que ninguno de los dos lo supiera entonces. La moraleja de lo que ocurrió en mi cocina aquel jueves por la mañana no trata realmente de Jade. Trata de lo que elegí hacer con mi duelo en lugar de dejar que me volviera pasivo. El duelo puede hacer eso si se lo permites. Te convence de que, como ya has perdido tanto, luchar por lo que queda es de algún modo ingrato, egoísta o demasiado difícil. Me llevó un tiempo entender que proteger lo que Preston y yo habíamos construido juntos no era una traición al duelo. Era lo más honesto que podía hacer con él.
Hay un tipo de inteligencia que solo llega de prestar atención durante mucho tiempo. No la inteligencia de los libros, no la clase de inteligencia con la que naces, sino la que se acumula al observar cómo funcionan las cosas, cómo funciona la gente, que aguanta y que no. Usé esa inteligencia durante aquellas semanas de silencio. Reuní lo que necesitaba. Llamé a las personas en las que confiaba y esperé. Y cuando ella entró en mi cocina con su americana, su carpeta y aquella sonrisa ensayada, yo estaba preparado. Esa puerta que pinté de rojo en primavera. A veces pienso en ella. Carol la quiso roja durante años y yo decía que era demasiado. Resulta que me equivocaba sobre lo que es demasiado y lo que importa. Algunas cosas esperas demasiado tiempo para hacerlas. Otras las haces exactamente cuando hay que hacerlas. No dejes que nadie use tu dolor como una puerta de entrada a tu vida. Y no esperes a que todo haya desaparecido para decidir por qué estás dispuesto a mantenerte firme.